Bienvenidos una vez más a su canal de Polist, Deporte, Política e Historia. Hoy hemos de hablar de Francisco Macías Nguema. Vamos a estar viendo su gobierno, su política, de igual manera las consecuencias que trajo para su país, Guinea Ecuatorial, y algunos aspectos acerca de su personalidad, la forma de su gobierno y su ascenso al poder. Francisco Macías Nguema fue un político africano nacido en Guinea Ecuatorial, específicamente en la ciudad de Mongomo, el 1 de enero del año 1924. Este fue el primer presidente democrático elegido luego de la colonización de la República de Guinea Ecuatorial en 1968. En esta época postcolonial, cuando ya España dejaba y le daba la independencia a esta colonia, la primera persona que es elegida democráticamente para llevar las riendas del país de Guinea Ecuatorial es Francisco Macías, quien asumió el poder. Hablando acerca de su gobierno, específicamente, este asume la presidencia el 5 de marzo de 1969. Cuando este asumió el gobierno, hubo un intento de golpe de Estado, el cual él pudo desactivar, pudo eliminar, pero las consecuencias de este intento de golpe de Estado fue que esto hizo que él acaparara mucho más los poderes del Estado y terminó imponiendo un régimen dictatorial en Guinea Ecuatorial, por lo cual él eliminó a todos los partidos políticos del país e hizo y creó un único y exclusivo partido político dirigido por él. A principio él carecía de una ideología definida, no se sabía si era comunista, capitalista y por demás, pero él se consideraba un nacionalista radical, pero ya más luego él se declara formalmente como marxista y alabó y exaltó las figuras del dictador de España, Francisco Franco, y de igual manera de Adolf Hitler, a quienes admiraba. Entonces él hacía una mezcla entre el marxismo y el Partido Nacional Socialista de la Alemania nazi, en el cual él se consideraba un marxista hitleriano. Ya nosotros podemos ver la mentalidad de este dictador. Dos ideologías que lucharon una en contra de otra, dos ideologías que le hicieron tantos males a la humanidad y le han hecho tanto mal. Él se consideraba como alguien que apoyaba ambas ideologías y quien se sentía representado en estas. Durante su presidencia de Guinea Ecuatorial, lamentablemente, este país recibió el apelativo del Auschwitz africano. Como muchos saben, Auschwitz ha sido considerado y es conocido como uno de los grandes campos de concentración en el tiempo de la Alemania nazi, donde se desapareció y se exterminó lamentablemente muchas vidas humanas, y las consecuencias del gobierno de Macías lamentablemente hicieron de que el país se consideraba y se le hiciera la comparación a ese campo de concentración de la Alemania nazi, por las muchas ejecuciones que caracterizaron en su gobierno y de igual manera esas muertes masivas llevadas a cabo por su régimen. Su régimen fue condenado por muchas organizaciones como el Consejo Mundial de Iglesias, las Naciones Unidas, la Organización de la Unidad Africana, Amnistía Internacional, la Comisión Europea, entre otros, quienes declaraban que el régimen de Macías se encontraba dentro de uno de los regímenes más brutales e imprecedibles del mundo, por las desapariciones y de igual manera la muerte de tantas personas allí en Guinea Ecuatorial. Durante la época fueron asesinados gran parte de los políticos que lucharon en un entonces por la independencia del país de España. Y al eliminar esa oposición política o cualquiera que pudiera hacerle frente, la eliminó, pero eliminándola
de manera muy lamentable, eliminándola con la persecución de sus opositores y la desaparición. Luego de que él se encarga de sus opositores políticos, persigue también a la Iglesia Católica, a quien él veía como también parte de la oposición. Abolió la libertad de culto y de igual manera suprimió la libertad de expresión, tomando el control total de la prensa, de la radio, del derecho de asociación y la prohibición de la libertad de movimiento, siendo así alguien que destruyó por completo, considerándolo como oposición o como enemigo, cualquier medio o cualquier persona, cualquier organización a quien él pudiese considerar que fuera en su contra. Las grandes violaciones a los derechos humanos por su régimen provocaron que gran parte de la población se fueran al exilio, se fueron a países vecinos de África. Se considera de que ya para 1973 el 25% de la población del país había ido al exilio. El país, debido a esto, sufrió lo que muchos llaman esa fuga de cerebros, de talento joven, la cual hace que un país, en vez de avanzar, marche hacia atrás. Pues esas grandes intelectuales, grandes profesionales capacitados para desarrollar un país, lamentablemente, cuando tuvieron la oportunidad de huir de Guinea Ecuatorial, lo hicieron. En un estudio hecho en 1978 por un investigador, examinaba y calificaba de que la situación fue tan compleja en Guinea Ecuatorial durante su gobierno, de que los exiliados alcanzaron el 47% de la población. Ya cuando terminó su gobierno y cuando se hace la investigación, el cálculo de cuando inicia su gobierno y cuando termina, prácticamente el 47% de la población huyó al exilio. El número de muertos en esta dictadura se ha establecido entre las 20.000 y 50.000 personas. Y lamentablemente, cuando se hacen los cálculos con la demografía de Guinea Ecuatorial de ese entonces, se perdió del 6 al 15% de la población. Se estima más o menos por ciento de que fueron lamentable y brutalmente muertos y desaparecidos por ciento de la población de Guinea Ecuatorial, siendo proporcionalmente, haciendo el cálculo por proporción demográfica, siendo allí más las víctimas en este país que las demás, calculándolo como decimos de manera proporcional, que las víctimas de los nazis en Europa. La personalidad de Macías, él fue considerado y es considerado aún por muchos como una persona enferma mental. Un doctor español lo diagnosticó en una ocasión como paranoico y como una persona esquizofrénica de igual manera, y otros también lo diagnosticaron como un maníaco depresivo. Entonces, esa personalidad de Macías, nosotros podemos imaginar la brutalidad de su régimen y las grandes consecuencias. Pues una persona con rasgos de paranoia, de esquizofrenia y diagnosticado como maníaco depresivo, sabemos que las consecuencias para un país no van a ser de ningún modo buenas. Hablando de los efectos de ese mandato de Macías, hablando de esas medidas locas, o de igual manera de esas prohibiciones que uno dice, pero ven acá, ¿qué pasó aquí? O las consecuencias funestas que trajo a su país, podemos citar la siguiente. Él cerró el comercio exterior con Occidente. Como bien veíamos al principio, se consideraba un marxista hitleriano. De igual manera, prohibió en su país el consumo de pan porque consideraba un producto imperialista. Prohibió la enseñanza de temas científicos y culturales en la escuela, por lo que colapsó totalmente el sistema educativo. Desapareció todos los medios de comunicación, la radio, la prensa,
De igual manera, en un racionamiento de agua, en una medida en la cual tomó, hizo que la mayoría de la población de su país no tuviera acceso a agua potable. Eliminó a los maestros, médicos, técnicos, ingenieros y cualquier cuadro de personas que podrían tener ciertas formaciones o cierta preparación académica. También ilegalizó en 1975 la educación privada, la cual la consideraba como subversiva y como en contra de su régimen, así como la prohibición de practicar la religión católica, lo que hizo que, como veíamos hace un momento, aumentara el número de exiliados. De igual manera, la tasa de mortalidad infantil en Guinea Ecuatorial se disparó y llegó a un 60%. Y de igual manera, la esperanza de vida en Guinea Ecuatorial durante su régimen pasó a ser de 30 años de edad. Cuando nosotros vemos eso, 30 años de edad, la esperanza de vida, bien sabemos que el sistema de salud, el sistema económico, el sistema educativo, en todos los sentidos había colapsado. Ya en 1979, luego de una represión que había llegado a los oídos de todas partes del mundo, y que muchas personas y muchas instituciones se habían quejado y habían dado la voz de alerta de este régimen, en 1900 es derrocado por un golpe de Estado encabezado por su sobrino Teodoro Obiang, quien es el actual presidente de Guinea Ecuatorial. El 3 de agosto del 79, su sobrino organiza con la ayuda de otros compañeros de armas un golpe de Estado y lo derroca. Él se convertiría lamentablemente Teodoro Obiang, quien llevaría la libertad en ese tiempo, enfrentándose contra su tío y derrocando a su tío Macías. Lamentablemente hoy es de igual manera un dictador y alguien que quien tiene un régimen represivo en Guinea Ecuatorial. El dictador Francisco Macías Nguema de igual manera fue juzgado en un proceso público, el cual se celebró en Malabo, y fue condenado a muerte y ejecutado. Muchas personas consideran el gobierno de Francisco Macías Nguema como uno de los gobiernos y de los regímenes más sangrientos y crueles de la historia, y ha sido comparado con Pol Pot por la naturaleza violenta de su gobierno y cómo de igual manera acabó con los intelectuales de su régimen y de su país. Esto fue un video más de The Police. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido acerca de la historia de este déspota, dictador africano, y que, como muchas personas mencionan esa gran frase, debemos conocer nuestra historia para que no estemos condenados a repetirla. Cuídense, no se olviden dar like, comentar, suscribirse, compartir este contenido. De igual manera, decir qué te pareció, cuál es tu opinión acerca de Francisco Macías Nguema, y de igual manera, si quisieras que hablásemos de él en otros detalles, que mencionáramos otros aspectos, o acerca de quién o qué régimen te gustaría que hablemos en nuestro próximo video. Hasta la próxima y queden bien.